En una tranquila ciudad de San Luis Potosí, vivía Elena Ramírez, una mujer de 70 años que había entregado su vida entera a sus dos hijos, Camila y Rodrigo. Viuda desde hacía más de una década, había trabajado incansablemente en una panadería para sostenerlos, pagarles la universidad y asegurarles un futuro que ella nunca tuvo. Durante años soñó con que, al envejecer, sus hijos estarían a su lado, cuidándola con el mismo amor y sacrificio con el que ella los había criado. Pero lo que ocurrió una noche de Navidad se convertiría en la herida más dolorosa de su vida. Esa noche, la casa de Rodrigo estaba llena de luces y adornos. El árbol brillaba en la sala y la mesa estaba servida con un banquete digno de una celebración. Elena había llegado con un sencillo pastel que horneó en su pequeño departamento. Su sonrisa reflejaba orgullo y emoción por pasar la velada con su familia. Sin embargo, apenas entró, percibió algo extraño: las miradas frías de su hijo y su nuera, los gestos tensos de Camila y un silencio que no se correspondía con la ocasión festiva. La cena comenzó con conversaciones triviales, pero pronto tomó un rumbo oscuro. Fue Camila quien se levantó, copa en mano, y anunció frente a todos: «Mamá, hemos decidido que no puedes seguir siendo parte de nuestras vidas de la misma manera. Rodrigo y yo pensamos que ya no eres prioridad. Necesitamos nuestra libertad, y tu dependencia nos está asfixiando». La sala quedó en silencio. Elena sintió que el corazón se le partía, pero lo peor aún estaba por venir. Si esta historia ya te conmueve, imagina lo que sentirás cuando llegues al final. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Elena? Déjame tu comentario. Suscríbete ahora mismo a este canal y comparte este video para que más personas conozcan la verdad detrás de familias que esconden tanto dolor. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias de vida y justicia. Rodrigo, el hijo mayor, tomó la palabra. «Mamá, decidimos vender la casa que dejaste a tu nombre. No es justo que un espacio tan grande quede desperdiciado contigo sola. Necesitamos ese dinero para nuestro futuro. Ya hablaremos con el notario». Las palabras golpearon a Elena como cuchilladas. Había trabajado 40 años para levantar esa casa, cada ladrillo impregnado con su esfuerzo, y ahora sus propios hijos la trataban como un obstáculo que debía apartarse del camino. La nuera, Lucía, intervino con tono condescendiente. «No se lo tome a mal, señora Elena. Usted ya vivió su vida. Déjenos a nosotros construir la nuestra». Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas, no tanto por las palabras de Lucía, sino por el silencio cómplice de Rodrigo y Camila. La mujer que les había dado todo, incluso privándose de comer para que ellos estudiaran, ahora era descartada como un mueble viejo. El dolor era insoportable, pero ella guardaba un secreto que cambiaría el rumbo de esa cena. Camila, visiblemente nerviosa, sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. «Aquí está la renuncia a tus derechos de la casa, mamá. Es lo mejor para todos. Fírmalo y podremos seguir adelante como familia». Elena miró el sobre sin tocarlo, respirando hondo. En su interior, las lágrimas ardían, pero su mente se mantenía firme. No iba a dejar que la humillación se impusiera sin dar la batalla final que llevaba semanas preparando. Elena bajó la mirada hacia su bolso y acarició con la mano un sobre distinto que había traído consigo. Mientras sus hijos esperaban su firma, ella sabía que era el momento de mostrar lo que había guardado en silencio. Esa noche no sería recordada por el abandono de una madre, sino por la revelación de una verdad que pondría a todos de rodillas. Su respiración se volvió lenta y profunda. El silencio en la sala era tan denso que parecía que el aire pesaba toneladas. Rodrigo, con impaciencia, presionó: «Mamá, no alargues esto. Sabes que es lo correcto. No queremos discutir más. Solo firma y terminemos». Elena lo miró con una mezcla de tristeza y determinación. ¿Cómo había llegado a criar a un hijo tan frío, tan desagradecido? ¿Cómo había permitido que el amor se transformara en ambición desmedida? Pero no era momento de preguntas, sino de respuestas, y la suya sería devastadora. Finalmente, Elena se puso de pie. Su voz, serena pero firme, rompió el silencio. «Si creen que pueden despojarme de lo único que me queda, se equivocan. No firmaré nada. Al contrario, esta noche ustedes descubrirán algo que nunca imaginaron». Los rostros de Camila y Rodrigo palidecieron. La tensión se volvió insoportable
y todos entendieron que lo que estaba por revelarse cambiaría sus vidas para siempre. Elena abrió su bolso con calma, sacando un sobre grueso de color manila. Lo sostuvo frente a todos con manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Ustedes creen que soy una anciana débil, sin recursos, dispuesta a regalar mi vida a cambio de unas migajas de cariño. Pero lo que no saben es que no he pasado los últimos meses llorando en silencio, sino preparándome para este momento. Rodrigo frunció el ceño, mientras Camila intentaba mantener la compostura. La nuera, Lucía, la miraba incrédula, como si las palabras de aquella mujer no tuvieran ningún peso. ¿Y qué es lo que supuestamente tienes ahí, mamá?, preguntó Rodrigo con ironía, intentando restarle importancia al momento. Elena lo miró fijamente, con una serenidad que contrastaba con la ansiedad del resto. Aquí están las pruebas de todas las transferencias que hicieron desde mis cuentas sin mi consentimiento. Aquí están los contratos falsificados y los mensajes en los que planeaban despojarme de la casa. Y aquí también está la escritura que demuestra que ustedes nunca fueron los únicos herederos. El silencio fue inmediato. La mesa, que minutos antes parecía un campo de batalla verbal, ahora era un lugar helado de miedo. Camila palideció. ¿Cómo conseguiste todo eso?, murmuró. Elena levantó la barbilla con dignidad. Con ayuda de un abogado, con paciencia, con inteligencia. Ustedes se confiaron, pensaron que su madre no era capaz de protegerse, pero olvidaron que yo los crié a ustedes, que conozco cada uno de sus pasos. Y también olvidaron algo más importante, que la justicia existe. Rodrigo tragó saliva y Lucía bajó la mirada, sabiendo que esa noche estaba lejos de terminar. Si esta historia ya te atrapó, no te imaginas lo que viene. ¿Qué habrías hecho tú en lugar de Elena? Déjame tu comentario, suscríbete ahora mismo al canal y comparte este video para que más personas descubran cómo una madre puede transformar el dolor en fuerza. Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias llenas de verdad y justicia. Elena dejó caer los documentos sobre la mesa. Las hojas se esparcieron frente a sus hijos, mostrando extractos bancarios, copias de correos electrónicos y fotografías tomadas por un investigador privado. Rodrigo intentó reírse, pero la risa se quebró en su garganta. Esto no significa nada, dijo en voz baja. Al contrario, replicó Elena con firmeza. Esto significa que ustedes no volverán a usarme ni a robarme nunca más. Significa que esta casa no es suya, ni lo será. Significa que yo sigo de pie. La nuera intentó intervenir. Señora Elena, no es para tanto. Nosotros solo querían destruirme. La interrumpió con voz fuerte, por primera vez elevando el tono. Querían borrar mi vida, mi esfuerzo, mis recuerdos, todo lo que construí con su padre. Y lo peor es que mis propios hijos fueron cómplices. Eso no se perdona con disculpas vacías. Las lágrimas comenzaron a recorrer el rostro de Camila, pero Elena no retrocedió. Sus ojos brillaban con una mezcla de dolor y fuerza contenida. Rodrigo golpeó la mesa con el puño, en un intento desesperado por recuperar el control. Eres nuestra madre. ¿Cómo puedes ponerte en nuestra contra? Elena lo miró con una tristeza infinita. Soy su madre, sí, pero ser madre no significa permitir que me roben y me humillen. Ustedes fueron quienes se pusieron en mi contra. Yo solo me estoy defendiendo. Sus palabras resonaron como un eco en las paredes, dejando a todos en un silencio sepulcral. La atmósfera se volvió insoportable. Nadie tocaba la comida. Nadie movía un músculo. Solo el tic-tac del reloj en la pared marcaba el paso del tiempo. Elena respiró hondo y continuó. No estoy sola. Mañana mismo todo esto será presentado ante un juez. Y créanme, las consecuencias no serán leves. Han jugado con lo que no debían. Camila intentó articular una súplica, pero la voz se le quebraba. Rodrigo, en cambio, parecía un animal acorralado, sin saber hacia dónde escapar. ¿Y qué quieres de nosotros entonces?, preguntó Camila finalmente, con un hilo de voz. Elena se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en sus hijos. Quiero respeto, quiero dignidad, quiero que entiendan que la vida no se construye robando a quienes te dieron todo. Quiero que paguen lo que deben y que nunca más intenten tocar lo que no les pertenece. Su tono no era de rencor, sino de justicia, y eso era lo que más los desconcertaba. No veían a una madre resentida, sino a una mujer que había decidido no ser víctima nunca más. La nuera intentó sonreír,
buscando suavizar la tensión. Podríamos llegar a un acuerdo. No hace falta llegar a tribunales. Elena giró la cabeza lentamente, clavando sus ojos en ella. Acuerdo hubiera habido si hubieran sido honestos desde el principio. Ahora ya no hay acuerdos, solo justicia. Y en ese momento, todos comprendieron que lo que había comenzado como una cena familiar terminaría como un juicio moral del que no saldrían indemnes. Elena se recostó en la silla y suspiró. El peso de los años, del dolor acumulado, parecía haber desaparecido en un instante. En su lugar había una fuerza renovada. «Esta noche no la voy a olvidar nunca», dijo con firmeza. «Y ustedes tampoco, porque hoy no fue el día en que me robaron la casa, sino el día en que les demostré que aún tengo voz, fuerza y verdad». Sus palabras fueron como un martillazo final, cerrando cualquier intento de réplica. El silencio en la mesa se rompió con el llanto desconsolado de Camila. Sus lágrimas caían sobre los documentos como si quisiera borrarlos con su dolor tardío. «Mamá, no queríamos llegar a esto», sollozó. «Solo estábamos desesperados». Elena la observó con ojos cansados pero no compasivos. «Desesperación no es gastar mi dinero en cenas lujosas ni comprar autos nuevos. Eso no es necesidad. Eso es avaricia. Y la avaricia siempre termina devorando a quien la alimenta». Rodrigo, todavía en shock, se levantó de la mesa y comenzó a caminar de un lado a otro de la sala. Su respiración era agitada, su mirada perdida. «¿Y qué vas a hacer entonces, mamá? ¿Mandarnos a la cárcel? ¿Arruinar nuestras vidas?». Elena lo siguió con la mirada y respondió con calma. «No soy yo quien arruinó nada. Fueron ustedes, con sus mentiras y su codicia. Yo solo voy a dejar que enfrenten las consecuencias de sus actos». La nuera Lucía intentó intervenir de nuevo buscando suavizar la tensión. «Señora Elena, piense en los nietos. Ellos no merecen sufrir por los errores de sus padres». Elena la miró fijamente, con un brillo en los ojos que combinaba ternura y dureza. «Precisamente por mis nietos es que no puedo callar. Si me quedo en silencio, les enseño que engañar y robar es aceptable. Y yo no voy a ser cómplice de esa lección». Camila cubrió su rostro con las manos, temblando. Rodrigo, desesperado, se inclinó hacia su madre. «Mamá, por favor, dinos qué quieres que hagamos». Elena tomó aire, apoyó las manos sobre la mesa y habló con voz firme. «Quiero que se hagan responsables, que devuelvan lo que me quitaron, que trabajen y paguen cada centavo, y quiero que nunca más intenten jugar con mi nombre ni con mi dignidad». Rodrigo se dejó caer en la silla, con la cabeza entre las manos. Por primera vez, la arrogancia había desaparecido de su rostro. Lucía, con las manos crispadas, sabía que la situación se les escapaba de las manos. Elena, en cambio, se sentía ligera, como si después de años de cargar culpas y silencios, por fin se hubiera liberado. Había recuperado su voz, y con ella, la fuerza para exigir justicia. La tensión se volvió insoportable. El reloj en la pared marcaba cada segundo como una sentencia. Camila rompió el silencio. «Mamá, si nos llevas a juicio lo perderemos todo. Nuestra casa, nuestro trabajo, todo lo que construimos». Elena arqueó una ceja y respondió con serenidad. «¿Y qué creen que yo perdí cuando ustedes intentaron quitarme mi hogar? ¿Qué creen que yo sentí cuando me trataron como una carga? No me hablen de perder, porque yo ya lo perdí todo. Y aún así sigo aquí». Las palabras golpearon a todos como un martillo. Rodrigo cerró los ojos con fuerza, como si quisiera borrar lo que escuchaba. Lucía se removía inquieta en su asiento, incapaz de sostener la mirada de su suegra. Camila sollozaba en silencio. Era evidente que la cena ya no era una celebración, sino un tribunal improvisado donde la madre había tomado el lugar de juez y los hijos se sentaban en el banquillo de los acusados. Elena se puso de pie una vez más, sosteniendo el sobre en alto. «Esta noche ustedes me quisieron arrebatar lo único que me queda, pero se olvidaron de algo, que todavía tengo memoria, que todavía tengo valor y que todavía tengo derecho a la verdad. Ustedes intentaron convertirme en una víctima, pero yo no nací para rendirme, nací para luchar». Su voz resonó en la sala como un eco que no podía ignorarse. Rodrigo finalmente murmuró: «¿Y qué pasará ahora?». Elena lo miró con frialdad. «Ahora ustedes decidirán si quieren enfrentar la justicia de un juez o la justicia de su propia conciencia. Yo ya hice mi parte. La verdad está sobre la mesa». Se dio media vuelta.
Tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. El sonido de sus pasos firmes fue lo único que quedó en la sala, mientras sus hijos quedaban paralizados, conscientes de que la vida que conocían se había acabado. La puerta se cerró con un golpe seco, y el silencio volvió a reinar. Camila se derrumbó en la silla, Rodrigo se quedó inmóvil, y Lucía no encontraba palabras para romper la tensión. Afuera, Elena caminaba bajo la fría noche de diciembre, pero dentro de su corazón ardía una llama nueva, la certeza de que la dignidad no se negocia. Esa noche comprendió que no era una madre abandonada, sino una mujer que había recuperado su lugar en el mundo. Esa noche, mientras caminaba de regreso a su pequeño departamento, Elena repasaba en su mente cada palabra que había dicho. Le temblaban las manos por la adrenalina, pero su corazón estaba firme. Sabía que lo que había hecho era necesario, aunque le doliera hasta el alma. No soy yo quien los destruyó, pensaba. Fueron ellos mismos al dejarse llevar por la ambición, y aunque las lágrimas resbalaban por su rostro, había en su interior una calma nueva, la calma de quien ya no se deja pisotear. Al llegar a casa, encendió la luz tenue de la sala y se sentó frente a la mesa donde había guardado todos los documentos originales. Allí estaban las pruebas de meses de manipulación, transferencias bancarias, mensajes en los que sus hijos planeaban despojarla y hasta copias de firmas que intentaron falsificar. Elena acarició cada papel como si fueran cicatrices visibles de la traición. Mañana, se prometió, mañana mismo todo esto irá al despacho de mi abogado. Esa decisión le devolvió fuerzas. Mientras tanto, en la casa de Rodrigo, la atmósfera era densa. Camila lloraba desconsolada, reprochándole a su hermano haberla arrastrado a aquella situación. Rodrigo, con los ojos enrojecidos, no encontraba palabras. Lucía, incapaz de aceptar la derrota, insistía en que Elena no se atrevería a llegar a tribunales. Es su madre, no tendrá el valor, repetía una y otra vez. Pero lo que ninguno de ellos comprendía era que Elena ya había dado el paso más importante, perder el miedo. A la mañana siguiente, Elena cumplió su promesa. Caminó con paso decidido hasta la oficina del licenciado Ramírez, un hombre de confianza que llevaba semanas asesorándola en secreto. Señora Elena, la recibió con una sonrisa comprensiva. ¿Está lista para proceder? Ella asintió con firmeza y colocó la carpeta sobre el escritorio. Es hora de que aprendan que ni la edad ni el dolor me quitaron la voz. El abogado revisó cada documento con atención y respondió: con esto su caso es sólido. No solo recuperaremos lo que le pertenece, también quedará IQ. Claro que fue víctima de abuso financiero familiar. Elena respiró profundamente al escuchar esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que la justicia estaba de su lado. Ya no era la madre que mendigaba cariño, sino una mujer que defendía su dignidad. El licenciado le explicó los pasos a seguir: presentar la denuncia, congelar las cuentas conjuntas que sus hijos habían manipulado y exigir la restitución de lo robado. Elena asentía con serenidad, comprendiendo que cada acción era un ladrillo más en la muralla que la protegía del abuso. Esa misma tarde, la noticia comenzó a llegar a los oídos de Rodrigo y Camila. Una notificación legal apareció en sus buzones electrónicos, informándoles del proceso iniciado. Rodrigo palideció al leerlo. Lucía intentó convencerlo de que podían apelar, pero la realidad era contundente. Todo estaba documentado. Camila, en cambio, rompió en llanto. ¿Qué hemos hecho, hermano? ¿Cómo llegamos a esto? Rodrigo no contestó. En su silencio había un reconocimiento amargo. Habían subestimado a su madre. Elena, desde su departamento, observaba la ciudad al anochecer. Las luces navideñas parpadeaban en las calles, recordándole que esa época, antaño sinónimo de unión familiar, ahora era una prueba de fuego. Sin embargo, en su corazón ya no había culpa. Había dolor, sí, pero no culpa. Ellos eligieron este camino, pensaba. Yo solo elegí no dejarme arrastrar con ellos. Esa convicción la mantenía en pie, más fuerte que nunca. Los días siguientes fueron un torbellino. Rodrigo y Camila intentaron contactarla por teléfono, enviándole mensajes llenos de súplicas, excusas y, finalmente, amenazas veladas. Elena no respondió a ninguno. Guardaba cada mensaje en su carpeta de pruebas, sabiendo que cada palabra reforzaba su caso. En silencio, construía la verdad como un muro imposible de derribar. Y aunque a veces sus manos temblaban al leerlos,
Nunca volvió a dudar de su decisión. El licenciado Ramírez le pidió que se preparara para la audiencia preliminar. Será duro, señora Elena. Ellos intentarán manipular, llorar, victimizarse, pero usted debe mantener la calma. Ella lo miró a los ojos y respondió con firmeza. Ya sobreviví a su traición. Puedo sobrevivir a sus lágrimas falsas. Esa respuesta arrancó una sonrisa de admiración en el abogado. Había visto muchos casos de abuso familiar, pero pocas veces una mujer de la edad de Elena se plantaba con tanta entereza. La noticia del proceso se esparció por la comunidad. Vecinos que alguna vez habían visto a Elena como una anciana frágil comenzaron a mirarla con respeto. Algunos la felicitaban en el mercado, otros la abrazaban en la calle. «Usted nos da esperanza», le dijo una mujer mayor una mañana. Y en esos gestos, Elena comprendió que su lucha no era solo personal. Estaba representando a todas las madres y abuelas que habían sido silenciadas por el miedo. Ahora, su voz se había convertido en un grito colectivo de dignidad. El día de la audiencia llegó con un aire pesado. Elena se vistió con un traje sencillo de color azul marino, el mismo que había usado en la boda de su hija años atrás. Mientras se miraba en el espejo, pensó en lo irónico del destino. Aquel vestido que representó alegría, ahora sería testigo de su lucha por la dignidad. Caminó hasta el tribunal con la cabeza erguida, consciente de que esa jornada marcaría un antes y un después en su vida. Rodrigo y Camila ya estaban en la sala cuando Elena entró. La miraron con una mezcla de miedo y resentimiento, pero ella no desvió la vista. Lucía, sentada junto a Rodrigo, fingía calma, aunque el sudor en su frente la delataba. El juez, un hombre de semblante serio, dio inicio a la sesión. El abogado de Elena tomó la palabra y presentó los documentos, transferencias, mensajes y pruebas de manipulación. Cada hoja expuesta era como una piedra arrojada contra el muro de mentiras. La defensa de Rodrigo intentó desacreditarla, argumentando que Elena había entregado el dinero voluntariamente. Pero el juez los interrumpió. Aquí no se discute un regalo, se discute un patrón de engaño y aprovechamiento. Esa frase retumbó en la sala como un martillazo. Rodrigo bajó la mirada, incapaz de sostenerla. Camila apretó los labios hasta ponerse pálida. Elena, en cambio, se sintió más firme que nunca. Ya no era ella la acusada, eran ellos quienes enfrentaban el peso de la verdad. Durante el receso, Camila se acercó temblando. «Mamá, por favor, no sigas, nos vas a destruir». Elena la observó con tristeza, pero respondió con firmeza. «No fui yo quien comenzó esta guerra. Fuiste tú al querer arrebatarme lo poco que me quedaba. Ahora tendrás que afrontar lo que sembraste». Camila rompió a llorar, y Lucía la apartó con brusquedad, furiosa por la debilidad de su cuñada. Elena respiró hondo, sabiendo que la batalla aún no estaba terminada. De regreso en la sala, el juez pidió escuchar directamente a Elena. Ella se puso de pie, apoyándose en el estrado, y habló con voz clara. «No estoy aquí por dinero. Estoy aquí porque mis hijos intentaron despojarme de mi dignidad. Una madre puede perdonar muchas cosas, pero no que la traten como un estorbo, como un objeto desechable. Yo los crié con amor y sacrificio, y ellos intentaron enterrarme viva en la injusticia. Hoy solo quiero justicia». Sus palabras arrancaron murmullos de respeto entre los presentes. El abogado de Rodrigo intentó contraatacar presentando a Lucía como testigo. Ella aseguró que todo había sido un malentendido, que la intención nunca fue robar, sino organizar las finanzas familiares. Pero el juez, tras escuchar las pruebas y comparar las fechas de gastos lujosos con las supuestas deudas, quedó convencido de que había un patrón de abuso deliberado. Lucía, al verse acorralada, perdió el control y terminó gritando: «Esa casa debería ser nuestra. Fue el error que selló su destino». El juez levantó la mano para imponer orden y, tras un silencio sepulcral, habló con dureza: «Lo que escucho aquí no es amor filial, es codicia. Ustedes quisieron despojar a su madre de lo único que le quedaba, usando la mentira como arma, y la justicia no permitirá que eso quede impune». Rodrigo se hundió en su asiento. Camila lloraba desconsolada y Lucía evitaba mirar a nadie. Elena, con los ojos humedecidos, comprendió que el final de su calvario estaba más cerca. Cuando el juez dictó su resolución preliminar, el aire se volvió más liviano para ella.
Los acusados deberán devolver la suma reclamada, más los intereses correspondientes, y quedan inhabilitados de gestionar bienes de la demandante. Además, se abre un proceso por falsificación de documentos. La sala quedó en silencio. Rodrigo y Camila parecían petrificados. Elena cerró los ojos y por primera vez en años sintió que podía respirar sin peso en el pecho. A la salida del tribunal, periodistas locales se acercaron a Elena. ¿Cómo se siente al enfrentar a sus propios hijos en una corte?, preguntó uno. Ella, con serenidad, respondió: no, enfrento a mis hijos. Enfrento a la injusticia que ellos eligieron cometer. Y lo hago porque mi dignidad vale más que cualquier lazo de sangre. Esa frase se convirtió en titular al día siguiente, inspirando a muchos ancianos que sufrían abusos en silencio. Esa noche, en su pequeño departamento, Elena encendió una vela junto a la foto de su difunto esposo. Lo logré, Harold, susurró con voz entrecortada. No dejé que nuestros sacrificios fueran en vano. No permití que nos borraran de nuestra propia historia. Y mientras la luz titilaba suavemente, entendió que aunque la traición de sus hijos jamás dejaría de doler, ella había ganado algo mucho más grande: la certeza de que jamás volvería a ser una víctima. Los días posteriores a la audiencia fueron un torbellino de emociones para Elena. La noticia se había extendido rápidamente por la comunidad, y muchas personas comenzaron a acercarse a ella con palabras de apoyo. Algunas vecinas le confesaron que también habían sido manipuladas por sus propios hijos para entregar sus ahorros. «Usted nos ha dado valor», le dijo una anciana en el mercado mientras le tomaba las manos con gratitud. Elena comprendió que su lucha trascendía lo personal. Se había convertido en un símbolo de resistencia para muchos. Rodrigo y Camila, en cambio, vivían un infierno. Los amigos que solían admirarlos por su aparente estabilidad económica comenzaron a apartarse. En el trabajo de Rodrigo, los rumores se esparcieron y su prestigio se desplomó. Camila, incapaz de soportar la presión social, dejó de salir de casa. Lucía, más orgullosa que nunca, culpaba a Elena de su desgracia, sin aceptar que habían sido ellos quienes cavaron su propia tumba. La familia, antes unida por apariencias, ahora estaba dividida por la verdad. Elena, por su parte, se enfocó en reconstruir su vida. Retomó actividades que había dejado de lado durante años: el tejido, la lectura y, sobre todo, el contacto con nuevas amistades en un centro comunitario. Allí, descubrió un grupo de mujeres mayores que compartían historias similares. Algunas habían perdido todo a manos de familiares ambiciosos. Otras habían tenido que abandonar sus hogares. Escuchar y ser escuchada le dio fuerzas renovadas. «No estoy sola», pensaba cada vez que regresaba a casa. Mientras tanto, los abogados de sus hijos intentaban negociar. Le ofrecieron disculpas escritas y promesas de pagos mensuales, pero Elena fue clara: cumplirán con lo que el juez dictaminó, ni más ni menos. No busco venganza, busco justicia. Su firmeza desarmaba cualquier intento de manipulación. Era la misma madre amorosa de siempre, pero ahora con una muralla infranqueable que la protegía. La fragilidad había quedado atrás, reemplazada por una dignidad indestructible. Una tarde, Camila pidió verla en privado. Elena aceptó, no por compasión, sino para escucharla de frente. Camila llegó con los ojos hinchados y la voz quebrada. «Mamá, me equivoqué. No debí seguirle la corriente a Rodrigo ni a Lucía. Pensé que era lo mejor, pero solo te herí». Elena la escuchó en silencio, y cuando terminó, respondió con calma: «El error más grande no fue herirme, hija. Fue creer que yo era débil. Nunca lo fui, y ahora debes demostrar con hechos que aprendiste». Camila bajó la cabeza, consciente de que las palabras ya no eran suficientes. Rodrigo, en cambio, seguía atrapado en la soberbia. Se negó a disculparse, convencido de que todo había sido exagerado. «La vieja está loca», murmuraba a sus conocidos, intentando justificar lo sucedido. Pero cada intento de desacreditarla lo hundía más. Los documentos, las pruebas y la resolución del juez hablaban por sí solos. La imagen de hijo ejemplar se había roto para siempre, y nadie parecía dispuesto a creerle. Su silencio en el tribunal había sido su sentencia social. Elena no buscaba que sus hijos vivieran humillados, pero entendía que cada acción tenía consecuencias.
Lo que más le dolía era saber que el amor que un día compartieron había sido traicionado por la codicia. Sin embargo, también reconocía que la vida le había dado una segunda oportunidad, la de redefinir qué significaba ser madre. Ya no era la que daba todo a costa de sí misma, sino la que enseñaba, incluso en el dolor, que la dignidad es innegociable. El juez convocó una segunda audiencia para revisar los avances del caso. Rodrigo y Camila llegaron con semblantes apagados, conscientes de que debían comenzar a devolver lo robado. Elena los observó sin rencor, pero sin debilidad. «No vine a castigarlos», dijo ante el juez. «Vine a defender lo que es mío y lo que construí con mi esposo. Ellos eligieron su camino. Yo elegí no dejarme pisotear». Sus palabras generaron un murmullo de respeto en la sala, como si todos reconocieran la grandeza de aquella mujer. A partir de ese momento, se estableció un plan de pago supervisado por el tribunal. Rodrigo y Camila tendrían que devolver cada centavo, aunque eso significara años de sacrificio. Lucía, enfurecida, decidió abandonar la relación, culpando a todos menos a sí misma. Rodrigo quedó solo, enfrentando no solo la deuda, sino también la soledad que él mismo había provocado. Elena lo observó de lejos, con un dolor silencioso, pero también con la certeza de que esa era la lección que la vida le imponía. Esa noche, al regresar a su departamento, Elena se preparó una taza de té y se sentó junto a la ventana. Miró el cielo estrellado y pensó en su difunto esposo. «Harold, lo logré. Defendí lo que construimos. Juntos. No dejé que nuestra historia terminara en manos equivocadas». Una paz profunda la envolvió. Tal vez la relación con sus hijos nunca volvería a ser la misma, pero su alma había recuperado algo más valioso: la certeza de que la dignidad, una vez defendida, ilumina hasta la más oscura de las traiciones. Con el paso de las semanas, Elena comenzó a notar cómo su vida recuperaba un ritmo distinto. Cada mañana salía a caminar por el parque cercano a su departamento, respirando el aire fresco y saludando a quienes ya la reconocían como la mujer que se enfrentó a su propia familia en busca de justicia. Algunos vecinos la detenían para felicitarla, otros le pedían consejos, y ella comprendía que su historia se había convertido en un ejemplo para muchos que aún callaban sus dolores. Un día recibió una llamada inesperada de su nieta Sofía, hija de Camila. «Abuela, ¿puedo visitarte?», preguntó con voz temblorosa. Elena dudó unos segundos, pero respondió que sí. Cuando la joven llegó, se lanzó a sus brazos llorando. «Perdón, abuela, yo no sabía lo que pasaba. Mamá me ocultó muchas cosas». Elena la acarició con ternura y le dijo: «Tú no tienes culpa, hija. Los errores de tus padres no te definen a ti». Ese abrazo fue el inicio de una nueva esperanza en medio de tanto dolor. Mientras tanto, Rodrigo enfrentaba la peor etapa de su vida. Solo, sin Lucía y con una deuda que lo ahogaba, comenzó a enfermarse de los nervios. Intentó contactar a su madre varias veces, pero Elena no respondió. No lo hacía por rencor, sino porque sabía que él aún no estaba preparado para reconocer su error. «Cuando él quiera hablar con humildad, yo estaré aquí, pero no antes», pensaba con firmeza, manteniendo los límites que tanto le había costado levantar. Camila, por el contrario, empezó a mostrar señales de arrepentimiento genuino. Acudió varias veces al centro comunitario donde Elena participaba en talleres de lectura. Se sentaba en silencio, observándola desde lejos, hasta que un día se acercó con lágrimas en los ojos. «Mamá, estoy intentando cambiar. Ya conseguí un trabajo estable. Quiero demostrarte que no soy la hija que te falló». Elena la escuchó en silencio, y aunque no respondió con palabras de inmediato, su mirada reflejó un pequeño rayo de esperanza. Elena también encontró refugio en nuevas amistades. En el centro comunitario conoció a don Ernesto, un viudo que había sufrido una situación similar. Sus propios hijos lo habían despojado de su pensión. Entre charlas y cafés, se convirtió en un compañero con quien compartir risas y recuerdos. No había romance, solo complicidad, pero esa complicidad le recordó que aún podía construir lazos sanos y que la vida seguía ofreciéndole compañía en medio de la soledad. Los nietos, poco a poco, comenzaron a visitar a Elena con más frecuencia. Descubrieron en ella una abuela distinta, más fuerte, más segura, pero también más cariñosa.
Abuela, eres una guerrera, le decía Sofía con orgullo. Esas palabras llenaban el corazón de Elena, dándole la certeza de que, aunque sus hijos habían fallado, las nuevas generaciones aún podían aprender de su ejemplo. Esa semilla de dignidad florecía en los corazones de quienes la amaban sinceramente. Una tarde recibió una carta del juzgado notificándole que Rodrigo había incumplido el plan de pagos. Elena la leyó en silencio, sabiendo que eso significaría más consecuencias legales para su hijo. Sintió dolor, pero no sorpresa. Cada quien cosecha lo que siembra, murmuró. Decidió no intervenir ni suavizar la decisión del juez. Rodrigo tendría que enfrentar solo el resultado de sus actos, tal como ella había enfrentado los suyos en el pasado. Con Camila la situación fue distinta. Ella cumplía con los pagos puntualmente y mostraba un cambio real. Incluso comenzó a acompañar a Elena en algunas de sus caminatas matutinas. Al principio caminaban en silencio, pero poco a poco las conversaciones se fueron llenando de recuerdos, confesiones y risas tímidas. Elena entendía que el perdón no borraba lo ocurrido, pero abría la posibilidad de un futuro diferente. Y eso, aunque doloroso, era una luz en medio de la oscuridad. Los medios de comunicación volvieron a buscar a Elena para entrevistarla sobre su caso. Esta vez aceptó, no por vanidad, sino para dar voz a quienes aún no se atrevían a hablar. Defender tu dignidad nunca es un error, declaró frente a las cámaras. Si tu propia familia te despoja, la justicia debe protegerte. No importa la edad, todos merecemos respeto. Su testimonio conmovió a miles de personas que vieron la entrevista y enviaron mensajes de admiración. Esa noche, al regresar a casa, Elena encendió una vela frente a la foto de su esposo. Harold, sé que estarías orgulloso. No dejé que nuestro sacrificio quedara en manos equivocadas. Cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran suavemente, pero no eran de tristeza, sino de gratitud. Había recuperado su dignidad, había sembrado respeto en sus nietos y había demostrado que la fortaleza no tiene edad. En ese momento entendió que, aunque el camino había sido duro, estaba escribiendo el capítulo más valioso de su vida. Elena despertaba cada día con un nuevo propósito. Ya no era la mujer temerosa que se dejaba manipular, ahora era una figura respetada en su comunidad y en su familia. Sus nietos la visitaban con frecuencia, llenando su departamento de risas y calidez. Cada vez que los veía correr por la sala, pensaba que había valido la pena resistir, aunque eso significara perder la relación con Rodrigo. No todos entienden a tiempo el valor de la verdad, reflexionaba con serenidad. Camila, poco a poco, empezó a reconstruir la confianza con su madre. No era un proceso sencillo, las heridas eran profundas, pero Elena valoraba cada gesto. Un ramo de flores inesperado, una comida casera preparada con cariño, o simplemente un «te quiero» que antes parecía imposible. Aunque el recuerdo de la traición seguía allí, comenzaba a sentir que al menos una de sus dramas familiares había decidido florecer de nuevo, y eso le daba esperanza. Rodrigo, en cambio, se hundía cada vez más. Los incumplimientos en el plan de pagos derivaron en embargos y en una condena civil que lo dejó sin bienes. Solo y resentido, culpaba a todos menos a sí mismo. Intentó buscar a Elena, pero cada vez lo hacía con rabia, sin humildad, y ella se negaba a abrir la puerta. El día que vengas como hijo y no como acusador, te escucharé, pensaba mientras lo veía marcharse desde la ventana. El amor de madre seguía allí, pero condicionado al respeto. En el centro comunitario, Elena fue invitada a dar charlas sobre su experiencia. Al principio se sintió nerviosa, pero cuando tomó el micrófono y vio a decenas de rostros atentos, supo que su voz tenía poder. No se trata de destruir a los hijos, decía, sino de poner límites cuando la ambición los convierte en verdugos. Sus palabras arrancaban aplausos y lágrimas. Allí descubrió que su lucha personal se había transformado en un legado colectivo. Una tarde Sofía se acercó a su abuela con un cuaderno en la mano. «Abuela, estoy escribiendo una redacción para la escuela sobre mi heroína, y te escogí a ti». Elena se quedó en silencio, conmovida hasta lo más profundo. Las lágrimas le nublaron la vista mientras abrazaba a su nieta. «Gracias, mi niña. Eso es más valioso que cualquier reconocimiento». En ese instante comprendió que había logrado algo inmenso, que su ejemplo quedara grabado en las nuevas generaciones. Camila, cada vez más comprometida,
decidió asistir a terapia junto con Elena. En aquellas sesiones, madre e hija lograron hablar de heridas antiguas, de resentimientos escondidos, y poco a poco encontraron un terreno común para sanar. Elena salió de cada encuentro más ligera, y aunque sabía que el pasado no podía borrarse, se dio cuenta de que el perdón no significaba olvidar, sino decidir no cargar más con la amargura. Era una elección de libertad. La vida le devolvió pequeñas alegrías. Participó en un grupo de lectura, aprendió a usar videollamadas para hablar con familiares lejanos, e incluso viajó con sus nietos a la playa, algo que no hacía desde joven. Mientras caminaba por la orilla del mar, sintió que el agua fría en sus pies lavaba también sus cicatrices internas. Aún tengo vida por delante, pensó sonriendo, y en ese instante supo que no era tarde para reinventarse. Rodrigo, por otro lado, se hundía en la soledad. Sus llamadas ya no eran de reproches, sino de súplicas. «Mamá, ayúdame, estoy perdido», decía con voz quebrada. Elena escuchaba sus mensajes, pero aún no respondía. Sabía que él necesitaba tocar fondo para aprender. El amor no es encubrir, el amor es enseñar con firmeza, murmuraba para sí misma. Era duro, pero estaba convencida de que era la única manera de salvarlo de sí mismo. El respeto hacia Elena se multiplicó. La gente la saludaba con admiración, llamándola la abuela valiente. Aunque le avergonzaba un poco la atención, entendía que su caso había roto un silencio colectivo. Otros ancianos comenzaron a denunciar abusos familiares, inspirados en su ejemplo. «No luché solo por mí», decía. «Luché por todos los que creyeron que el miedo era más fuerte que la verdad». Esa certeza le daba paz. Al llegar a casa cada noche, Elena encendía una vela frente a la foto de Harold. «Lo logramos, viejo», susurraba con ternura. «Nuestra voz no se apagó. Nuestros nietos crecerán sabiendo que la dignidad no se negocia». Y mientras la llama titilaba, comprendía que aunque el dolor de la traición nunca desaparecería por completo, lo había transformado en fuerza, en ejemplo y en justicia. Era su victoria más grande. Con el paso de los meses, Elena comenzó a sentir que la vida le devolvía lo que alguna vez pensó perdido. No era dinero ni propiedades lo que recuperaba, sino algo mucho más grande: el respeto y la tranquilidad de conciencia. Sus noches, antes plagadas de insomnio y lágrimas, ahora eran serenas, acompañadas por el murmullo de las páginas de un libro o las risas de sus nietos en el teléfono. «He ganado más de lo que me quitaron», pensaba cada vez que cerraba los ojos. Camila, poco a poco, se transformó en una presencia constante. La acompañaba al médico, le ayudaba con las compras y, lo más importante, la escuchaba. Esas conversaciones, cargadas de recuerdos y silencios, fueron construyendo un nuevo puente entre madre e hija. Elena sentía que el amor de Camila era ahora más maduro, más real, fruto de los errores y del dolor. Y aunque no borraba la traición, le permitía sanar con la certeza de que al menos una parte de su familia había aprendido la lección. Rodrigo, en cambio, seguía en caída libre. Sus bienes habían sido embargados y sus antiguos amigos lo evitaban. Solo llamaba a su madre con desesperación, pero Elena aún se mantenía firme. «Cuando vengas con humildad, aquí estaré», repetía en silencio al escuchar sus mensajes de voz. No era crueldad, era amor firme. Sabía que protegerlo en ese momento sería perpetuar su arrogancia. Y aunque su corazón de madre sufría, se mantenía fiel a su decisión. Elena se convirtió en una voz escuchada en su comunidad. La invitaban a dar charlas en escuelas y centros de ancianos. «La dignidad no tiene edad», repetía una y otra vez, y su frase se convirtió en un lema. Personas desconocidas se acercaban para agradecerle el valor de contar su historia, y en cada palabra de gratitud, ella encontraba un nuevo propósito. Lo que comenzó como una tragedia familiar se había transformado en una misión de vida. Sofía, su nieta, era ahora su mayor alegría. La joven la visitaba los fines de semana y juntas horneaban pasteles, replicando las recetas que Elena usaba en su panadería décadas atrás. «Abuela, cuando cocinamos contigo siento que todo está bien», decía Sofía con ternura. Esas palabras le daban a Elena la certeza de que había sembrado algo bueno que florecía en la siguiente generación. Su nieta era la prueba de que el amor sincero siempre encuentra un camino.
Una tarde, mientras caminaban por el parque, Sofía le preguntó: «Abuela, ¿te duele todavía lo que pasó con mamá y con el tío Rodrigo?». Elena suspiró y respondió con calma: «Me duele, hija, porque la traición siempre deja cicatrices, pero aprendí que el dolor no puede gobernar mi vida. Lo transformé en fuerza, en ejemplo. Eso es lo que me mantiene viva». Sofía la abrazó fuerte, y Elena sintió que esas palabras también eran una promesa para el futuro. El respeto hacia Elena llegó incluso a los medios nacionales. Fue invitada a un programa de televisión donde contó su historia frente a millones de espectadores. Habló de la traición, de la lucha en los tribunales, de la fuerza que encontró en su propia voz. Al terminar, el público se levantó a aplaudirla. Elena, con lágrimas en los ojos, pensó: «Esto no lo hice por mí, lo hice por todos los que alguna vez fueron silenciados». Esa noche, su teléfono se llenó de mensajes de apoyo de todo el país. Camila estaba allí, detrás de cámaras, observando a su madre con orgullo. Se acercó después de la entrevista y le dijo: «Mamá, me siento tan avergonzada de lo que te hice, pero también tan agradecida de que me hayas dado otra oportunidad». Elena la abrazó, sin necesidad de palabras. El gesto decía más que 1000 discursos. La reconciliación era posible, aunque quedaran cicatrices. Rodrigo, en cambio, vio la entrevista desde un pequeño apartamento alquilado. La imagen de su madre siendo aplaudida por todo un país lo golpeó como un recordatorio brutal de lo que había perdido. Por primera vez en años, lloró en soledad. Nadie lo escuchó, nadie lo consoló, y en medio de ese llanto comprendió que la ambición que lo había cegado lo había dejado vacío. Su madre había ganado la dignidad, él, en cambio, solo tenía ruinas. Esa noche, Elena se sentó junto a la ventana de su sala, con una taza de té caliente entre las manos. Miró las luces de la ciudad y pensó en el camino recorrido. Fui traicionada, humillada, despojada, pero no vencida. Reflexionó con una sonrisa tranquila. Sabía que aún quedaban batallas por enfrentar, pero también sabía que había encontrado la fuerza para superarlas. Y esa certeza, más que cualquier sentencia, era la verdadera victoria. Elena comenzó a preparar un cuaderno con cartas escritas a mano, destinadas a sus nietos. En ellas relataba con sinceridad y ternura los momentos más duros de su vida, las decisiones difíciles y las lecciones aprendidas. No quería que el recuerdo de la traición fuera un peso, sino una enseñanza. La dignidad es el tesoro más grande que uno puede dejar como herencia. Escribía en una de esas páginas, convencida de que esas palabras serían su legado más valioso. Camila encontró en esas cartas una fuente de consuelo y aprendizaje. Cada vez que su madre le compartía un fragmento, sentía un nudo en la garganta. «Mamá, te fallé, pero quiero ser diferente», le decía con lágrimas. Elena le respondía: «Lo importante no es no caer, hija, sino levantarse con humildad y no repetir el error». Y en ese diálogo, ambas iban sanando, poco a poco, las heridas que el tiempo no había borrado del todo. Rodrigo, hundido en su soledad, finalmente se presentó en el centro comunitario donde Elena daba una charla. Se sentó al fondo, intentando pasar desapercibido, pero al final de la conferencia se acercó con los ojos rojos. «Mamá, ya no tengo nada. Perdí todo. Solo quiero pedirte perdón». Elena lo miró con una mezcla de dolor y ternura. «El perdón existe, hijo, pero debe ir acompañado de cambio. Yo estaré aquí, pero la decisión de transformarte es solo tuya». Rodrigo bajó la cabeza, comprendiendo que aún tenía un largo camino por recorrer. Con el tiempo, Rodrigo comenzó a mostrar señales de arrepentimiento real. Aceptó trabajos humildes, se alejó de la soberbia y trató de reconstruir una vida desde cero. Elena lo observaba a distancia, sin apresurar el proceso. «Cada uno tiene su tiempo», pensaba, «y tal vez el suyo acaba de empezar». Aunque la confianza rota no regresaba de inmediato, el simple hecho de ver a su hijo intentar levantarse le devolvía un atisbo de esperanza. Los años siguieron su curso, y Elena envejeció con la paz de haber luchado por lo que era justo. Su departamento se convirtió en un punto de encuentro para nietos, vecinos y amigos. Allí siempre había una taza de café caliente y un consejo lleno de sabiduría. Ya no era recordada como la madre traicionada, sino como la mujer valiente que se enfrentó a la injusticia, con dignidad y fuerza inquebrantable. Su nombre era sinónimo de respeto. Una tarde de verano, Sofía, ya adolescente,
Le entregó un dibujo enmarcado. Era un retrato de Elena con una frase debajo: mi abuela, mi heroína. Al verlo, Elena no pudo contener las lágrimas. Ese gesto, sencillo pero profundo, le confirmó que su lucha no había sido en vano. Había sembrado en las nuevas generaciones el valor de la verdad y el respeto. Y esa era la mayor victoria de todas. Elena nunca volvió a ser la misma, mujer frágil que sus hijos intentaron manipular. Ahora caminaba erguida, con la frente en alto y la mirada firme. Cada paso que daba era un recordatorio de que había vencido no solo a la traición, sino también al miedo. Y aunque las cicatrices seguían allí, las llevaba como medallas de guerra, orgullosa de haber sobrevivido a lo que muchos creyeron imposible. En su última charla pública, Elena resumió su historia con una frase que quedó grabada en todos los presentes: no permitan que nadie, ni siquiera sus propios hijos, les arrebate la dignidad. La sangre puede unir, pero el respeto sostiene. Y sin respeto, no hay familia. El auditorio estalló en aplausos, y ella sintió que su voz había cumplido su propósito final: inspirar a otros a no callar nunca más. Cuando regresó a casa aquella noche, encendió la última vela frente a la foto de Harold. Viejo, nuestra lucha valió la pena. No nos borraron, no nos humillaron. Seguimos vivos en cada sonrisa de nuestros nietos. Cerró los ojos y dejó que la paz la envolviera. Había llegado al final de su batalla con la certeza de que su vida no había sido en vano, porque al final, lo que sus hijos intentaron destruir se convirtió en la mayor fortaleza de Elena. Lo que comenzó como una traición familiar terminó siendo una historia de dignidad y justicia. Y mientras el viento acariciaba suavemente la cortina de su ventana, Elena comprendió que su verdadero legado no era una casa ni un dinero, sino algo mucho más eterno: la prueba de que la verdad siempre prevalece.